La entrevista con Sarmiento. Conversaciones cara a cara con los principales personajes de la noticia. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Ricardo Bon, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Ricardo Bon Echevarría nació en Culiacán, Sinaloa, en el año de 1956. Realizó sus estudios superiores como administrador de empresas en Montreal, Canadá. Como empresario, es fundador y principal accionista del grupo Interfruber de México, empresa dedicada a la importación y exportación de frutas y legumbres. También es miembro de varias instituciones de asistencia social en Guadalajara, así como presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Ricardo Bon, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Bancos de alimentos, la gente está acostumbrada a oír de otros tipos de bancos. ¿Qué hace un banco de alimentos? Banco de alimentos. Bueno, banco de alimentos es una especie de puente, es un intermediario, que en lugar de ser intermediario de dinero, como son los bancos que conocemos, es un intermediario de alimentos. Crea conciencia entre los que producen y venden alimento, sobre todo en los productos que ellos desechan, para hacerlos llegar a nuestras bodegas y nosotros destinarlo a grupos organizados e instituciones que apoyan a gente muy necesitada. ¿Esto lo hacen los bancos de alimentos para obtener utilidades o cuál es el propósito? No, el banco de alimentos es no lucrativo. Se maneja con criterio empresarial, con criterios de productividad. Obviamente su objetivo principal es pues mitigar el problema del hambre, que nosotros pensamos que es el problema número uno que enfrenta nuestro país. ¿Qué tan grande es el problema del hambre en nuestro país? Fíjate que el problema del hambre es todavía muy serio. Se habla, según cifras oficiales, de 26 millones de personas que están en condiciones de desnutrición crónica. 26 millones, esto es 1 de cada 4 mexicanos. Sí, sufre desnutrición crónica. Y esto obviamente los condena a una vida muy precaria. Hay datos muy impactantes, por ejemplo, el hambre como tal ocupa el 5º lugar de mortalidad en el país como causa de mortalidad. El hambre como causa de mortalidad. Así es. ¿No se suponía que todo eso ya lo habíamos rebasado aquí los mexicanos? Pues se supone, pero la realidad es otra. Es el 5º lugar y en algunos lugares de la República, como en Chiapas, Oaxaca, es el 3º. También se estima que una de las principales causas de deserción en los niños, en las escuelas, es precisamente porque llegan a la escuela sin alimento en el estómago. Obviamente no rinden en la escuela y finalmente terminan dejándola. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta los mexicanos de que hay tanta hambre en nuestro país? Fíjate, muy buena pregunta. A mí me pasó lo mismo, yo me pregunté lo mismo, ¿por qué no la gente se da cuenta de la gravedad del problema? 1 de cada 4 mexicanos sufre desnutrición crónica y no nos damos cuenta. Yo creo que principalmente porque la gente que podemos hacer algo, vivimos en un círculo que nos mantiene aislados de ver de cerca el problema. Estamos acostumbrados normalmente a ver la pobreza en los niños o en la gente que pide por las calles, pero la mayor parte de la población se encuentra todavía aislada de nosotros en las ciudades perdidas, en los barrios pobres. Sabemos todos, a mí me ha tocado verlo, que hay miles, cientos de miles de casas donde si uno entra en este momento, no hay nada de alimento para alimentar a los que ahí viven. En lo personal, ¿cómo pasó usted de ser un empresario exitoso, su propia empresa, gran exportador de frutas y legumbres? ¿Qué fue lo que en un momento dado lo hizo entrar a este asunto de los bancos de alimentos, donde tengo entendido no tiene usted beneficios, utilidades y solamente está donando su tiempo? ¿Qué fue lo que lo llevó a dedicarle este tiempo a este objetivo, a este asunto? Pues yo creo que hay cosas en la vida que lo marcan a uno para siempre. A mí me pasó una que me hizo pensar en la idea de los bancos de alimentos. Acompañé a un sacerdote que de manera muy desesperada me pidió que fuera a ver un asilo muy, muy pobre, donde la gente, donde no tenía ni siquiera recursos para alimentar a sus ancianos. Un asilo de ancianos, sí. Un asilo de ancianos, de gente abandonada en las calles que ellos recogían. Voy a la cocina y al ver cómo le están haciendo un caldo, me doy cuenta de la manera como lo hacen es usando huesos de las carnicerías y metiendo papa, zanahoria, de otras verduras, le quitaban la parte podrida
y le ponían lo bueno. Cuando pregunté de dónde sacaban esa verdura para hacer el caldo semipodrida, me dicen, pues los ancianos van, los mejores, y lo sacan de los basureros del mercado de abasto. Contrastó con que nosotros teníamos sobreproducción de tomate y de otros productos y estábamos tirándolo en los campos y en los mercados de abasto. Entonces me impactó mucho porque dije, mira, mientras unos nos preocupamos porque tenemos sobreproducción de algo, otros tienen que hurgar en los basureros para poderse alimentar, para sobrevivir. Hay muchas empresas que producen alimentos que no distribuyen los alimentos que les sobran, en parte porque tienen miedo de que caiga el precio, pero en parte también porque tienen miedo de acciones legales. Dicen que, bueno, es que si alguien se enferma con este alimento, mi compañía puede ser objeto de una acción legal. ¿Existe esto como un problema real en nuestro país? Existe no en las pequeñas empresas, existe ese temor sobre todo en las transnacionales, por sus propias normas que tienen ya a nivel internacional. Tienen miedo de donar y en un momento dado algo del producto intoxique a alguien, de tal manera que, como tú sabes, existe ya una propuesta en el Congreso para relevarlos de responsabilidad en caso de intoxicación para que puedan donar con tranquilidad. Esta propuesta en el Congreso, ¿qué otros términos implica? Tengo entendido que es una ley bastante amplia. ¿Qué es esa ley? Además, tengo entendido que ustedes, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, han impulsado esta ley. Bien, sí, mira, esta ley pretende, en primer lugar, como lo decía, relevar de responsabilidad a las empresas, para que lo puedan hacer con tranquilidad y endosarle la responsabilidad, obviamente, a los bancos de alimentos y a las instituciones para que el producto siempre llegue en buen estado. La segunda parte, es la más importante, es facilitarle a las grandes empresas la donación y alentarlos a hacerlo. Pretende incentivar fiscalmente. Actualmente, si el alimento, un gran empresario tira 1,000 toneladas, 500 toneladas de producto en buen estado, porque sucede, y sucede todos los días, lo que estoy diciendo, el tratamiento fiscal que recibe es el mismo si lo tiro y si lo dono. Sin embargo, el valor de una acción de derivar el alimento a quien lo necesita es diametralmente opuesta al tirarlo cuando alguien se muere de hambre y lo necesita desesperadamente. De modo que nosotros pretendemos que el gobierno aliente fiscalmente este tipo de acciones para que más empresarios se vean motivados, en primer lugar, por la solidaridad que todos debemos de tener con esta nación, sobre todo con los que más lo necesitan, y aparte, pues, con esos incentivos de tener el empresario facilidades para poder pagar los gastos en los que incurre cuando dona. Vamos a tratar de ser muy concretos y no dejar este asunto en generalidades. Vamos a suponer que hay un productor de alimentos que le sobra determinada cantidad de alimentos todos los días y está 1, 2, 3, 4, 5 asilos, incluyendo un asilo de ancianos, uno de niños, más una colonia muy pobre en la que la gente se está muriendo de hambre o un pueblo indígena muy pobre que no tiene los alimentos. ¿Cómo le hace el Banco de Alimentos para que de esta fábrica con sobreproducción pueda llegar el alimento en buenas condiciones a estos grupos en extrema pobreza? Muy bien, primero tocamos las puertas de esa empresa. Obviamente, sin una ley es más difícil porque dependemos de la buena voluntad y de la conciencia social de ese empresario. Una vez que el empresario acepta, conoce el banco, lo ve trabajar, es muy importante esto porque es lo que genera credibilidad cuando se ve que se maneja transparentemente. Entonces nosotros, la empresa nos pide que vayamos X día a tales horas por el alimento, sistemáticamente se asigna un día, una hora, nosotros recogemos el alimento, llega a nuestras bodegas, en nuestras bodegas se segrega, se separa de acuerdo al tipo de alimento, se revisa para asegurarnos que esté en buen estado. O sea, si hay alguien que lo revisa. Sí. Es una de las funciones del Banco de Alimentos. Sí, tenemos contactado un laboratorio en la mayoría de los bancos de análisis bacteriológico en el caso de productos procesados y nosotros siempre nos aseguramos que el producto llegue en buen estado. Se separa de acuerdo al tipo de alimento porque tenemos también a la población que apoyamos dividida por infantes, por niños, por adultos, ancianos, familias, de tal manera que las provisiones de alimentos son diferentes.
Después, si por ejemplo tú tienes un asilo de ancianos y estás muy necesitado, entonces vienes a aplicar, nosotros mandamos una trabajadora social y una nutrióloga, de acuerdo a un criterio previamente establecido que se sigue, recabamos esos datos, de acuerdo a ese criterio, pasa a un comité técnico dentro del Banco de Alimentos y si calificas como institución susceptible de ayuda, te decimos te vienes cada semana a tales horas y ahí tenemos la dotación alimentaria para que alimentes a la población que apoyas. Ustedes están patrocinando, están lanzando un programa que se llama Por un México sin hambre. ¿Qué se pretende con esto? Esta es una cruzada por un México sin hambre que está apoyada por Fundación Azteca y Televisión Azteca, precisamente por la oportunidad que sus directivos tuvieron de conocer esta obra, no de palabra como lo estamos diciendo ahorita, sino la vieron trabajar, vieron que era un proyecto viable y dijeron, bueno, vamos promoviendo esto, realmente puede ser la solución al problema número uno que tiene nuestro país, que es el problema del hambre. De tal manera que esta cruzada lo que pretende es, en primer lugar, crear... A propósito, estamos colocando un teléfono en este momento en las pantallas. A ese teléfono pueden llamar nuestros televidentes precisamente para hacer aportaciones, para unirse a este programa de Por un México sin hambre. Sí, te decía que esta cruzada tiene varios propósitos. El primero, crear conciencia y tocar corazones. O sea, que nos demos cuenta que sí tenemos un problema muy grave en nuestro país. En un país conocido en el mundo por el cuerno de la abundancia, existe suficiente alimento para todos. Existe una fórmula para jalar esas 17,000 toneladas diarias, 17 millones de kilos que a diario se desperdician. 17 millones de kilos de alimentos se desperdician a diario en México. Así es, afirmativo. Y de tal manera que los bancos lo que hacen es tratar de jalar esas 17,000 toneladas diarias y hacerlas llegar a los grupos organizados e instituciones que apoyan a los más necesitados. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresamos en un instante más. Estamos en la entrevista y estamos conversando con Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. En la entrevista estamos conversando con Ricardo Bon Echevarría, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, una asociación que reúne a instituciones que se encargan de llevar alimentos que de otra forma se desperdiciarían, se tirarían a las personas más necesitadas, a los hambrientos de nuestro país. Hace unos momentos en una pausa estábamos conversando de una idea que a mí me pareció muy interesante, que me gustaría que la compartiera con nuestro auditorio. Y habló usted de un FOBAPROA para los hambrientos. ¿Qué es eso de un FOBAPROA para los hambrientos? Bien. Yo comentaba que se habla mucho en los medios de comunicación y en las calles sobre el FOBAPROA. Se cuestiona si la cartera vencida es impagable o no, que esto afecta a millones de deudores. Y yo digo, bueno, tenemos una deuda todavía mayor, más grave y más antigua, que es la deuda que la nación, no el gobierno, la nación mexicana tiene con 26 millones de gentes que no saben qué van a comer el día de hoy. La diferencia con esta deuda, yo no sé si la otra será pagable o impagable, no es el tema, pero yo sí sé que es impagable. La otra es impagable. Pero esta, la deuda que todos tenemos con nuestro país, con los más necesitados, con nuestros hermanos mexicanos, sí es pagable. Porque existen 17,000 toneladas de alimento que a diario se tiran. Existe una fórmula que está al alcance de todo aquel ciudadano comprometido que quiera iniciar un banco y que tenga la capacidad de hacerlo. Y esta fórmula funciona, y funciona muy bien, y está ahí a la vista de todos. Lo pueden visitar para que vean de qué manera sistemática y permanente hacemos llegar este alimento a quien más lo necesita. ¿Por qué digo un FOBAPROA alimentario? Porque esto sí alienta, porque habla de una deuda mayor y de una posibilidad a corto plazo de poder acabar, de poder pagar esta deuda que los mexicanos tenemos, porque somos muchos los mexicanos que producimos el alimento,
Somos muchas las personas que podemos hacer algo por aliviar este problema. A ver, Ricardo, ya los mexicanos no creemos en las generalidades ni en los discursos políticos. En lo concreto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer nuestro amigo televidente para apoyar este esfuerzo? ¿Qué puede hacer un empresario? ¿Qué puede hacer una persona que no tenga muchos recursos, pero que tampoco quiera que su vecino muera de hambre? Bien, mucho. Ahora sí que en esta solución todos podemos tomar parte, ¿no? Esta cruzada de la que hablamos por un México sin hambre, que va a ser se va a dar en el canal 7 a las 7 de la noche. Este domingo 25 de octubre. Sí, tiene como objetivo crear conciencia. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede llevar resultados concretos? Siempre le digo a mi gente que cuando salimos en la tele, tenemos que lograr una cosa, solamente una: más y mejor alimento para más gente necesitada. Si no logro yo este objetivo con esta entrevista, no vine más que para eso. No vine para que me feliciten ni para nada. Me están oyendo, y lo estoy seguro, millones de personas, y muchos de ellos producen pan. Son abarroteros que tienen arrumbados en sus almacenes producto que se les va quedando y que alguno de ellos inclusive caduca, pero está en buen estado. Me están escuchando en este momento productores que están dejando en los campos o en las empacadoras o en los mercados de abasto producto. Me están escuchando directores de supermercados, gerentes de tiendas, gerentes de centros de distribución, y ellos tienen ese poder de ser la diferencia entre comer y no comer. Si los que me están escuchando no son ellos, seguramente conocen a gente que lo puede hacer. De tal manera que entre los que producen o los que conocen a los que producen, o si no, los que quieran aportar fondos económicos. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos como meta existen 25 bancos en el país apoyando a 300,000 gentes, pero nos faltan 26 millones de mexicanos y nos falta un banco en cada municipio de este país. De tal manera que necesitamos fondos para iniciar nuevos bancos. Los bancos se vuelven autofinanciables. Tomen nota mis colegas banqueros. Los del dinero. Los del dinero. Aquí el banco se mantiene solo. Pide una cuota de recuperación que no pasa ¿a quién se la pide? Se le pide a la institución o grupo organizado que se apoya. Si no lo puede pagar, lo hace con trabajo voluntario dentro del banco. Con esto matamos 2 pájaros de un tiro. Hacemos que la gente se esfuerce por lo que recibe, porque si no también sería muy denigrante hacer por otro lo que otro por sí mismo puede hacer. Y al pagar ese 10% como máximo de cuota de recuperación, también generamos, por el gran volumen de alimento, tantos ingresos en el banco que nos permite pagar la operación, camionetas, cuartos fríos, trabajadoras sociales, administradores, choferes. Es toda una empresa no lucrativa que se mantiene sola con las cuotas de recuperación. De tal manera que, sin embargo, para iniciar un banco, sí necesitamos nosotros fondos porque se vuelven autofinanciables del 4º al 6º mes. Lo importante aquí es lo siguiente. O sea, ¿también están pidiendo aportaciones económicas? Sí, va a haber 200 operadoras. Este próximo domingo 25 de octubre, en el canal 7, ¿a qué hora? De 7 a 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche, canal 7, Red Nacional. Así es. 25 de octubre. ¿Y van a pedir aportaciones económicas? Sí, ¿Y qué más van a pedir? Va a haber 2 números telefónicos. Uno va a ser para aportaciones económicas de aquellos que quieran que su peso, o 100 o 500 o 1000 pesos que quieran dar, se multiplique. Porque aquí sí se va a multiplicar porque los bancos toman vida propia y duran para siempre. Necesitamos dinero para iniciar nuevos bancos, uno. Ahí va a aparecer un número telefónico para dinero. No es el que aparece ahorita en pantalla. Pero de todas formas, si alguien en este momento quiere llamar o mañana o pasado mañana, puede usar este teléfono. Puede usar este teléfono que es el que se está exhibiendo y que va a ser también el que se va a exhibir, y ese segundo número telefónico es para aquellas personas que se interesen en abrir bancos de alimentos, que sean empresarios de buen nivel, profesionistas o que ya tengan una institución que quiera darle vida a este proyecto en su comunidad. Nos puede llamar, ya sea para aportar alimento, interesados en abrir bancos de alimentos, o en aportar especie no alimentaria, que podrían ser computadoras, vehículos de carga, aparatos de refrigeración, toda la estructura que es necesaria
para abrir un banco de alimentos, ¿no? Se nos ha dicho mucho a los mexicanos que este tipo de problemas son del gobierno, pero usted no está trabajando con el gobierno. Pues no recibo ni un peso. Yo creo que, me imagino yo que no trabajo para el gobierno porque no recibo sueldo. Yo en esto trabajo para México, aunque suene un poquito a discurso político, pero yo creo en este país, yo creo que cada día se genera más participación ciudadana, cada día los empresarios entienden que no están aquí nomás para generar riqueza. ¿Todo este esfuerzo es privado? Es privado totalmente. ¿O de individuos en lo personal? Sí, aunque sí hay mucha colaboración del gobierno y hay que reconocerlo. A mí me da mucho gusto decirlo y lo digo con mucho orgullo. Tenemos mucha colaboración de los gobiernos de los estados que nos han facilitado a veces bodegas, terrenos. Tenemos el ejemplo de varios gobiernos en la República. Tenemos el apoyo de la Sedesol, que también junto con el Congreso está trabajando en que esta propuesta de ley salga rápido. Es probable que también aporten fondos para contribuir a la creación de nuevos bancos. Caminan muy de la mano de nosotros, pero somos totalmente independientes del gobierno o de cualquier iglesia. Vamos a hacer una pausa en este momento, si no le molesta, pero regresamos en un instante más. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Ricardo Bon, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos y además promotor de esta campaña, de esta cruzada que se denomina Por un México sin hambre. Idealmente, ¿qué es lo que usted quisiera sacar de esta campaña que se va a emitir por televisión este próximo domingo 25 de octubre a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche por el Canal 7 a nivel nacional? ¿Cuáles serían sus objetivos ideales? ¿Qué es lo que usted quiere que se logre en esas 3 horas de transmisión por televisión nacional? Uno, que todos aquellos que venden o producen alimento de cualquier tipo nos llamen a ese número que apareció en pantalla y que aparece en pantalla para que se comprometan de manera sistemática y permanente a donarle alimentos a los bancos. No hay que olvidar que la gente no come nomás cuando hay ciclones y temblores, que es cuando todo el mundo se vuelca en ayuda a la gente. Esa es una forma muy curiosa, sí. Hay una tragedia y entonces va uno y ayuda al señor de la tragedia una semana y después se olvida, ¿no? Sí, fíjate qué curioso. El otro día en Cihuatlán platicaba con una señora que me decía, híjole, ojalá hubiera más ciclones o temblores por esta zona para salir en la tele y que la gente nos ayude, porque no tenemos que comer. Y es que el hambre es una catástrofe silenciosa. Yo creo que la gente que se muere de hambre ni siquiera ruido hace. Ya ni los medios de comunicación le prestamos atención. ¿Estamos tan habituados o qué pasa? Estamos acostumbrados a sensibilizarnos cuando vemos una tragedia, un huracán, un temblor, pero la tragedia ¿cotidiana? De 26 millones de mexicanos es todos los días, las 24 horas, y esa es la que debería llegar a nuestra conciencia, a nuestros corazones. De tal manera que lo que yo espero de esta cruzada, lo que esperamos todos los que estamos metidos en esto, es básicamente que la gente de cualquier nivel que produzca o que venda alimento, llame a ese número telefónico para darnos sus datos. Tenemos 25 bancos en el país. Que gente que tenga la capacidad de empresarial o profesional de integrar un patronato y formar un banco, también nos llame a ese número. Tercero, que la población en general, que quiere ser la diferencia entre comer y no comer, que quiere dar un peso, pero que su peso se multiplique a través del tiempo, dándole vida a un nuevo banco, nos llame con su tarjeta de crédito en la mano para poder aportar 100, 200, 1000, la cantidad que sea, ¿no? Yo creo que el gran valor que va a tener ese donativo es precisamente el efecto multiplicador. Cuando nosotros damos dinero para que se compre un kilo de frijol, se acaba el frijol, se acabó nuestro dinero y la persona vuelve a sentir hambre. Cuando se aporta dinero para un proyecto como este tipo, se le da vida a un banco, se le da vida a una institución
que de manera sistemática y permanente va a jalar alimento que antes se tiraba y lo va a hacer llegar a quien más lo necesita. ¿Usted siente que ha podido tocar los corazones de la gente en esta campaña, en esta cruzada que ha venido realizando? Yo creo que sí. Yo estoy muy sorprendido, Sergio. Yo veo que a veces en las noticias hay una carga demasiado negativa de malas noticias. Podría decirte que cada día más ciudadanos se comprometen, empresarios, jóvenes, amas de casa, en este movimiento de los bancos de alimentos, porque ven que es una solución viable en el corto plazo. ¿Cómo cuánta gente está involucrada en los bancos de alimentos o en la asociación? ¿Cuánta gente está tratando de solucionar el problema de un México con hambre? Bien, yo creo que existen 25 bancos y consejeros de esos patronatos deben de ser alrededor de unos 400. Voluntarios, alrededor de unos 2,000 voluntarios que trabajan y que nos apoyan. Empleados en esos 25 bancos son como 800 y tantos empleados que trabajan en esos 25 bancos. Instituciones que se apoyan en todo el país, más de 1.500 instituciones. O sea, más de 1.500 instituciones que directamente le dan de comer a la gente. Exactamente. ¿Cómo qué instituciones son estas, para tener alguna idea? Asilos de ancianos, orfanatorios, albergues para niños de la calle. Y nos estamos enfocando mucho a comunidades muy marginadas que no están bajo la sombra de ninguna institución, pero que les llegamos con la alternativa de alimento y los hacemos que se organicen entre sí y reciben una ayuda semanal para las familias. ¿Pueden ustedes llegar a comunidades indígenas, comunidades rurales muy apartadas, o no están pudiendo llegar a ellas? Estamos llegando muy poco. Quisiéramos llegar más. Sinceramente, no estamos llegando a un mínimo de la población indígena en general, pero con producto deshidratado que ya estamos planeando, vamos a poder llegar muy pronto. Ricardo Bon, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos y promotor, impulsor de este programa Por un México sin Hambre, quiero agradecerle el haber estado con nosotros aquí en la entrevista. Y a usted, amigo televidente, quiero agradecerle también su atención. En esta ocasión no queda nada más en la atención. Quiero pedirle que se apoye esta causa que estamos viendo. Pero eso es todo. Nos vemos la próxima.